Imagina ver al narcotraficante más poderoso de la historia, reducido a lágrimas en manos de agentes federales estadounidenses. Desde Dairo Antonio Usuga David, cuya inminente sentencia podría marcar el último capítulo de su vida, hasta Alfredo Beltrán Leiva, encerrado por lo que bien podría ser para siempre. Estos son los jefes del cartel cuyas sentencias fueron tan severas, tan implacables, que parecía que los jueces les hubieran dado muerte. Número 5. Dairo Antonio Usuga David, Otoniel. El hombre conocido como Otoniel nació el 15 de septiembre de 1971 en Ecoclí, Antioquia, Colombia, en el seno de una modesta familia campesina en una zona rural marcada por el conflicto. Lo que comenzó como una inmersión adolescente en la guerrilla lo llevaría al liderazgo de una de las organizaciones criminales más temidas de Colombia, lo que le valió comparaciones con Pablo Escobar. Con tan solo 18 años, Dairo Antonio Usuga David se unió al Ejército Popular de Liberación, EPL, durante el conflicto armado colombiano. Se desmovilizó en 1991 tras un acuerdo de paz, pero pronto cambió de bando y se unió a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, un grupo de extrema derecha, junto con su hermano Juan de Dios, conocido como Giovanni. Tras el fallecimiento de Giovanni en una redada policial en 2012, Usuga asumió el mando exclusivo del renombrado Clan del Golfo. Bajo su mando, el grupo se convirtió en la organización narcotraficante y paramilitar más poderosa de Colombia, con hasta 6.000 miembros. Lo que había sido una organización regional se convirtió en una empresa transnacional, exportando casi 100 toneladas métricas de cocaína solo a Estados Unidos entre 2003 y 2021. Pero las cifras solo cuentan una parte de la historia. El reinado de Usuga estuvo marcado por una brutalidad asombrosa. Sus órdenes incluían asesinatos, secuestros y torturas, con víctimas enterradas vivas, decapitadas o desmembradas. Su red funcionaba como un estado paralelo, imponiendo el control mediante el terror. Reclutaba y abusaba de menores, pagaba recompensas por asesinatos de policías e implementaba huelgas armadas que paralizaron regiones enteras de Colombia. A pesar de una recompensa de $5 millones estadounidenses y $800.000 colombianos, evitó ser capturado durante años. Eso terminó el 23 de octubre de 2021, cuando más de 500 soldados, con el apoyo de helicópteros, drones e inteligencia estadounidense y británica, lo capturaron en una selva cerca de Nacocla durante la Operación Osiris. Extraditado a Estados Unidos en mayo de 2022, se declaró culpable en enero de 2023 de dirigir una empresa criminal continua y conspiraciones para el narcotráfico. El 8 de agosto de 2023, la jueza federal de distrito Dora L. Irizarry lo condenó a 45 años de prisión y ordenó la confiscación de $216 millones, calificándolo de más prolífico que Pablo Escobar. Subrayó la devastación que causó. A los 51 años, Usuga comenzó a cumplir su condena en ADX Florence, Colorado, asegurando que una de las figuras más despiadadas de Colombia moriría tras las rejas. Número 4. Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy. La historia de Vicente Carrillo Fuentes se lee como una tragedia shakespeariana de poder, traición y caída. Nacido en el seno de la realeza del narcotráfico mexicano, su vida estuvo marcada por la ascendencia y las circunstancias, impulsándolo hacia un destino que lo convertiría en uno de los criminales más notorios de México. Vicente nació el 16 de octubre de 1962 en Guamuchilito, Nabolato, Sinaloa. Su padre, Vicente Carrillo Vega, y su madre, Aurora Fuentes, lo criaron junto a 7 hermanos en una familia ya inmersa en el narcotráfico. Su hermano mayor, Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, convirtió al cártel de Juárez en una potencia. Vicente también era sobrino de Ernesto Fonseca Carrillo, uno de los fundadores del cártel de Guadalajara. Su apellido tenía un inmenso peso en el AMPA mexicana, convirtiendo el crimen en una herencia, no una opción. En 1997, Amado falleció inesperadamente durante una cirugía plástica fallida, dejando a Vicente al mando del cártel de Juárez. Irónicamente, su hermano no fue asesinado por rivales ni por las fuerzas del orden, sino por vanidad y negligencia, un giro del destino que atormentaría el legado de la organización. Vicente heredó no solo el cártel, sino también a sus enemigos y sus cambiantes alianzas. Codirigió junto con Juan José Asparagosa Moreno, El Azul, y se asoció con la organización Beltrán Leiva y los Zetas. Juntos, mantuvieron el dominio de las rutas de cocaína desde Colombia, a través de México, hasta Estados Unidos, pero las alianzas también profundizaron las guerras entre cárteles que definieron la década del 2000. Las operaciones de Carrillo Fuentes se extendieron a través de las fronteras, transportando toneladas de cocaína y marihuana mientras sembraban el terror.
Su organización se basaba en la violencia sistemática, asesinatos, secuestros, coches bomba y fosas comunes donde las víctimas eran enterradas vivas. La brutalidad no consistía solo en eliminar rivales, sino en una guerra psicológica diseñada para aterrorizar a comunidades enteras. Su disputa con el cártel de Sinaloa resultó catastrófica. Tras el asesinato de su hermano Rodolfo en 2004, Ciudad Juárez se sumió en el caos. Para 2010, se había convertido en la ciudad más violenta del mundo, con más de 8.000 fallecimientos vinculados a enfrentamientos entre cárteles. Civiles comunes se convirtieron en víctimas en lo que era esencialmente una zona de guerra. Estados Unidos lo acusó de 46 cargos, incluyendo operación de una empresa criminal continua, homicidios y manipulación de testigos, lo que pone de relieve el alcance y la impunidad de su cártel. Su caída se produjo en octubre de 2014, cuando las fuerzas mexicanas lo capturaron en Torreón, Coahuila. Esta noche, nuestra redacción acaba de recibir un nuevo video donde se ve a Vicente Carrillo Fuentes siendo trasladado a un helicóptero policial. En 2021, fue sentenciado en México a 28 años de prisión por narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero. Pero sus problemas legales no terminaron ahí. El 27 de febrero de 2025, fue extraditado a Estados Unidos junto con otros 28 narcos de alto perfil. Al día siguiente, se declaró inocente en Brooklyn de liderar una organización criminal continua, cargos que podrían acarrear cadena perpetua. Aunque el Departamento de Justicia anunció en agosto de 2025 que no solicitaría la pena de muerte, la cadena perpetua sigue siendo una posibilidad real, lo que garantiza que nunca más volverá a estar en libertad. Número 3. Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el COS. La transformación de Jorge Eduardo Costilla Sánchez, de policía de un pequeño pueblo a uno de los líderes de cárteles más temidos de México, es uno de los ejemplos más claros del poder de la corrupción. Nacido el 6 de enero de 1971 en Matamoros, Tamaulipas, era hijo de un director de secundaria, un pasado que sugería estabilidad y educación. Sin embargo, Matamoros era una ciudad marcada por el narcotráfico, y el entorno que lo rodeaba pronto marcó su camino. Sus primeros años en la policía apuntaban a una carrera respetable, pero la corrupción pronto convirtió la promesa en traición. De 1992 a 1995, Costilla se desempeñó como policía municipal en Matamoros. Durante este tiempo, cultivó vínculos con narcotraficantes, iniciando la caída que definiría su vida. Tras dejar la fuerza policial, formó una red de secuestros llamada Los Sierra antes de unirse al Cártel del Golfo a finales de la década de 1990 como teniente bajo el mando de Osiel Cárdenas Guillén. La progresión de oficial corrupto a jefe del cártel fue gradual, pero inevitable. Despiadado y calculador, Costilla ascendió rápidamente, supervisando el ala de seguridad del cártel y comandando a los Zetas, un grupo de sicarios que posteriormente se separarían para convertirse en acérrimos rivales. Tras el arresto de Cárdenas Guillén en 2003 y su extradición en 2007, Costilla codirigió el cártel junto con Antonio Cárdenas Guillén y Tony Tormenta. El fallecimiento de Antonio en un tiroteo en 2010 le otorgó el control absoluto hasta su propia caída en 2012. Durante su mandato, dirigió operaciones masivas de tráfico, incluyendo el ingreso de más de 10.000 kilogramos de cocaína y 140.000 kilogramos de marihuana a Estados Unidos. Pero su historial criminal iba más allá del contrabando. Estuvo vinculado a asesinatos, incluyendo el del candidato a gobernador Rodolfo Torrecanto en 2010 y el del periodista Francisco Arradia Saldierna en 2004. La violencia bajo su mando sirvió como herramienta de intimidación, silenciando a los opositores y aterrorizando a las comunidades. Un momento decisivo se produjo en noviembre de 1999, cuando Costilla y otros amenazaron a 2 agentes federales estadounidenses a punta de pistola en Matamoros. Aunque los agentes fueron liberados ilesos, el incidente condujo a su primera acusación formal en Estados Unidos, iniciando una persecución implacable que duraría más de una década. Para 2010, su negativa a entregar a un sicario de los Zetas desató una guerra abierta contra el grupo, sumiendo a Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila en el caos. Asesinatos diarios, fosas comunes y ejecuciones públicas marcaron uno de los capítulos más sangrientos de la guerra contra las drogas en México. El 12 de septiembre de 2012, la Marina Mexicana lo capturó en Tampico sin oponer resistencia. Extraditado a Estados Unidos en 2015, finalmente se declaró culpable en 2017. El 15 de septiembre de 2022, fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional y se le ordenó pagar $5 millones. El hombre que una vez usó una placa de policía ahora fallecerá tras las rejas, su vida una historia de advertencia del costo final de la corrupción.
Número 2. Rubén Oseguera González, el Menchito. La historia de Rubén Oseguera González, conocido como el Menchito, refleja el surgimiento de una nueva generación de herederos de cárteles que heredaron no solo riqueza y poder, sino también una violencia inimaginable. Nacido el 14 de febrero de 1990 en San Francisco, California, Oseguera González tenía ciudadanía estadounidense mexicana, un detalle que luego sellaría su destino al permitir que los fiscales estadounidenses, pero fue la familia, no el lugar de nacimiento, lo que determinó su destino. Es hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y el criminal más buscado de México, con una recompensa de $15 millones por su cabeza. Formado alrededor de 2009 como una escisión de los cárteles de Sinaloa y del Milenio, el CJNG se convirtió en una potencia transnacional que opera en México, Estados Unidos, Europa y Asia. Traficaba cocaína, metafetamina y fentanilo mientras libraba guerras con armas de uso militar. A sus 20 y pocos años, Oseguera González era el segundo al mando y se consideraba el heredero de su padre, supervisando los envíos internacionales, administrando las finanzas y ordenando la aplicación de la ley. Su apodo, el Menchito, reflejaba su papel como heredero aparente. A juzgar por la recompensa que se ofrece por él, es un objetivo prioritario de la DEA. Bueno, no hay duda al respecto, ya que lidera uno de los cárteles más poderosos de México y es importante que lo examinemos con atención. De 2007 a 2018, fue clave en las operaciones principales del CJNG, incluyendo el tráfico de enormes cargamentos de droga a Estados Unidos, pero las cifras por sí solas no pueden explicar su infamia. La fiscalía lo vinculó con la orden de al menos 100 asesinatos y el asesinato personal de al menos 6 personas, incluyendo 2 disparos. Supervisó secuestros, desmembramientos y fosas comunes, no a distancia, sino a menudo directamente. Un acto reveló el grado de militarización del CJNG. En mayo de 2015, sicarios del cártel bajo su mando utilizaron una granada propulsada por cohete para derribar un helicóptero militar mexicano, matando a 9 soldados. Este ataque marcó una escalada sin precedentes, demostrando la disposición del CJNG a enfrentarse frontalmente al Estado. El cártel también se expandió al fentanilo durante su liderazgo, lo que avivó la crisis de opioides en Estados Unidos. Para los fiscales estadounidenses, esto no era solo crimen organizado, sino un ataque directo a la salud pública. El Menchito fue arrestado por primera vez en 2014, pero fue liberado por falta de pruebas. Fue recapturado en 2015 y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2020. Su juicio en Washington, D.C., se convirtió en una prueba de alto perfil de la determinación estadounidense contra el CJNG. Rechazó acuerdos de culpabilidad que exigían declarar contra su madre, Rosalinda González Valencia, y en lugar de ello, jugó en el juicio. El 20 de septiembre de 2024, un jurado federal lo declaró culpable de tráfico de drogas y posesión de armas de fuego. El 7 de marzo de 2025, la jueza Beryl Howell lo condenó a cadena perpetua más 30 años, con la obligación de pagar más de $6.000 millones. Con tan solo 35 años, el heredero de uno de los cárteles más mortíferos del mundo pasará su vida en una prisión estadounidense, una advertencia para los narcotraficantes jóvenes que creen que la ascendencia garantiza poder sin consecuencias. Número 1. Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo. El ascenso y la caída de Alfredo Beltrán Leiva, conocido como el Mochomo, la hormiga del desierto, es una saga de traición, venganza y sangrientas guerras de cárteles que transformaron el submundo mexicano. Antaño un lugarteniente de confianza de Sinaloa, su ruptura con Joaquín El Chapo Guzmán desencadenó una de las disputas más letales en la historia moderna de los cárteles. Nacido el 21 de enero de 1971 en La Palma, Badiraguato, Sinaloa, Beltrán Leiva creció en la cuna de la narcocultura, una región cuyas montañas han producido generaciones de narcotraficantes, pero fue la familia, no la geografía, la que determinó su destino. Junto con sus hermanos Arturo, Héctor, Carlos y Mario, cofundó la organización Beltrán Leiva, OBL, que en su apogeo rivalizó con los cárteles más poderosos de México. Los hermanos comenzaron como aliados cercanos del Chapo y la Federación de Sinaloa en la década de 1990, dirigiendo operaciones de seguridad, logística y tráfico de drogas. Durante años, la alianza prosperó, hasta 2008, cuando una traición la destrozó. El Chapo supuestamente alertó a las autoridades sobre la ubicación de Alfredo, lo que condujo a su arresto. La OBL contraatacó asesinando al hijo del Chapo y desatando una guerra que dejó miles de fallecidos.
Lo que comenzó como una alianza comercial se convirtió en una venganza que rediseñó el mapa del crimen organizado mexicano. Bajo el liderazgo de Alfredo, la OBL se volvió ferozmente independiente, forjando brutales alianzas con los Zetas y librando sangrientas disputas territoriales en Sinaloa, Guerrero y Morelos. Ayudó a construir una sofisticada cadena de suministro internacional que transportaba cocaína, metafetamina, heroína y marihuana desde Sudamérica a Estados Unidos, distribuyendo casi 28 toneladas de cocaína tan solo entre 2000 y 2012. En su apogeo, la organización funcionó como una corporación multinacional, salvo que sus ganancias, más de 529 millones de dólares, estaban bañadas en sangre. La violencia fue fundamental en la estrategia de la OBL. Beltrán Leiva admitió haber supervisado secuestros, asesinatos y torturas con el objetivo de aterrorizar tanto a rivales como a las autoridades. Incluso después de su arresto en 2008 en Culiacán, donde el ejército mexicano confiscó dinero en efectivo, granadas, rifles y docenas de chalecos antibalas, su organización respondió asesinando al alto mando de la Policía Federal, Edgar Milán Gómez. Extraditado a Estados Unidos en 2014, Beltrán Leiva se declaró inicialmente inocente, pero posteriormente admitió haber liderado la conspiración. El 5 de abril de 2017, el juez Richard J. León lo condenó a cadena perpetua sin libertad condicional y ordenó la confiscación de 529 millones de dólares. Su afirmación de que simplemente era asistente de su hermano Arturo fue desestimada por ser incompatible con la magnitud de sus crímenes. Actualmente recluido en ADX Florence, Colorado, la prisión de máxima seguridad de Estados Unidos, comparte confinamiento con otros capos caídos, incluido el Chapo. A sus 53 años, Alfredo Beltrán Leiva pasará el resto de su vida en solitario silencio, el precio de la traición y la ambición en un mundo donde la lealtad es temporal y la venganza eterna.